El Rally do Cocido dejó patente el extraordinario estado de forma de los pilotos ourensanos, que se convirtieron en los grandes protagonistas de las copas de promoción al firmar una actuación impecable. En la Renault Clio Trophy la victoria fue para el tándem formado por Miguel Galloso y Carlos Guitián. A los mandos de su Clio Rally 5, la dupla ourensana no solo dominó su categoría, logrando una ventaja de 23 segundos sobre Marcos Lorenzo y más de 2 minutos sobre Álvaro Pérez, sino que además se impuso en el top 10 de la categoría C. Ao final non contábamos con este resultado, salíamos un pouco a probar facer máis kilómetros co Clio, que ao final levábamos apenas un rally. Nada, deusenos perfecto desde a mañá, algún erro aí pequeniño que debemos mellorar, pero bueno, para iso era tamén para aprender e nada, contentísimos con este resultado. O enfoque é o mismo, imos ir con tranquilidade, con cabeza, porque ao final é un rally, pero é que o campeonato son 5, entonces, bueno, hai que seguir. Obviamente, sí que é mellor empezar con ventaxa que tendo que recuperar, ¿no? Por otro lado, la Copa Dacia Sandero también tuvo acento ourensano gracias a Geray González y Alberto Rodríguez. El joven piloto, becado por la Deputación de Ourense, tuvo un debut de temporada soñado al imponerse con claridad con su Dacia Sandero Stepway. A verdade é que é mellor imposible, tomámoslo con bastante calma, incluso no rally sprint, pero bueno, este rally sabemos que é un rally difícil e, bueno, tomámoslo con bastante calma, de aprendizaje de cara a toda a tempada e, bueno, seguir aprendendo e, se pode, pues, seguir ganando igual que hoxe. Esperábamos, de feito, nas primeiras pasadas cometimos bastantes erros e soltamos en bastantes curvas porque pensábamos que estaba moito máis sucio do que realmente estaba e, bueno, a verdade é que moi ben, moi contentos e gustaronnos moito.